que es tan importante para pensar la realidad latinoamericana, detenerse un poco en qué ocurrió en Rusia, que quiero aprovechar para leerles algunas reflexiones de Lenin al respecto, ¿no? Primero, ustedes saben de que hubo el estallido revolucionario ruso en febrero, ¿no?, de 1917. Pero Lenin lo calificó de revolución inconclusa, o de la primera de las revoluciones proletarias, la primera etapa de la primera de las revoluciones proletarias engendradas por la guerra. ¿Por qué? Porque en ese momento, ustedes recuerdan, estaban el ejército popular, ¿no es cierto? O sea, los soldados, pues, que defendían, o sea, que llevaban adelante la guerra imperialista, manipulados por el zarismo, que no querían la guerra, que querían la paz, soldados y campesinos, y se produce esta insurrección, pero no la aprovecha el proletariado y el campesinado para tomar el poder, sino que se establece un doble poder. Por un lado, los soviets de obreros y campesinos, de obreros, soldados y campesinos, y por otro lado, el poder burgués que se hace del aparato del Estado. Entonces, durante un periodo en Rusia existía este doble poder, y por eso es que Lenin habla primera etapa, ¿no?, de la primera de las revoluciones proletarias, porque realmente fue una revolución en que el grueso de los que combatían eran trabajadores, ¿no?, eran los pobres, pues, explotados por el sistema, ¿no?, y campesinos, y engendrada por la guerra, ¿no?, porque los horrores, ya les decía, los horrores de la guerra imperialista, ¿no?, provocaron este estallido del pueblo ruso, ¿no? Entonces, en ese momento Lenin decía, en febrero todavía no había ocurrido la revolución socialista de octubre, él ya veía que era necesario establecer medidas muy radicales, pero que todavía no eran socialistas, pero que eran pasos hacia el socialismo. O sea, él ya veía hacia dónde iba encaminado ese proceso revolucionario. ¿Por qué él decía, no es todavía socialismo? Porque él tenía absolutamente clara la situación de atraso del país, ¿no?, que le impediría implantar de inmediato el socialismo. Ya decíamos que Marx pensaba en el socialismo en los países avanzados. En ese caso, ya las industrias, las grandes industrias con su trabajador colectivo, si eran expropiadas por el poder proletario, había un avance enorme de la base tecnológica del proceso, pero aquí no lo había, ¿no? Entonces había que dar paso, ¿no? Yo quiero leerles un texto de Lenin, ¿no?, de un libro que quizás ustedes han leído, que es bastante conocido, que se llama La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky, que está en el tomo 30 de las obras de Lenin, ¿no? ¿Qué decía Lenin en ese momento? Esto fue escrito en octubre, noviembre de 1918. Él, haciendo una retrospectiva, decía, en abril de 1917, o sea, pocos meses después del triunfo de la Revolución de Febrero, mucho antes de la Revolución de Octubre, o sea, mucho antes de que tomásemos el poder completo, ya les decía que había un doble poder, declaramos abiertamente y explicamos al pueblo, la revolución no puede detenerse en esta etapa, pues el país ha seguido adelante, el capitalismo ha avanzado, la ruina ha alcanzado proporciones nunca vistas, lo cual, quiérase o no, exigirá dar pasos hacia el socialismo, pues no hay otro modo de avanzar, de salvar al país agotado por la guerra y de aliviar los sufrimientos de los trabajadores y explotados. Eso es muy importante porque ustedes van a ver en la cosa que vamos a leer a continuación cómo hay quienes no comparten la idea de Lenin y él tiene que polemizar en ese momento contra gente de su propio partido, muy influido por una posición bastante mecanicista de la Segunda Internacional. Vamos a ver qué es lo que dice en ese momento, ¿no? Pocas semanas antes de la Revolución de Octubre podemos leer otro texto que es muy importante, del tomo 26, que se llama La catástrofe nos amenaza, ¿no? Allí dice, en la historia en general y en tiempos de guerra en particular,
no se puede permanecer quieto en un sitio. Debemos avanzar o retroceder. En la Rusia del siglo XX, que ha conquistado por vía revolucionaria la república y la democracia, es imposible avanzar sin marchar hacia el socialismo, sin dar pasos hacia él. Y es muy interesante lo que dice ahora. Pasos condicionados y determinados por el nivel técnico y cultural. En la agricultura, basada en las haciendas campesinas, es decir, en la pequeña producción pequeña, independiente, es imposible implantar la gran producción mecanizada. En la fabricación del azúcar es imposible suprimirla, ¿no? Es decir, ahí están las condiciones objetivas para avanzar. Y dice él, temer avanzar significa retroceder. Y por último, quería insistirles en que la Revolución Rusa rompe los esquemas europeos, los esquemas de la socialdemocracia europea, ¿no? que sostenía que la revolución, y tomando de alguna manera, pues, en forma, diríamos, dogmática, algunas de las afirmaciones de Marx, que la revolución solo podía triunfar donde no podía triunfar una revolución proletaria donde no existiesen las premisas objetivas del desarrollo de las fuerzas productivas que permitiese el avance al socialismo, ¿no? Entonces, esta gente decía, criticaba a Lenin y a los bolcheviques de que era un error haber pretendido construir el socialismo en esas condiciones atrasadas. Bueno, y creo que es importante que consideremos un último escrito de Lenin, uno de los últimos antes de morir, en enero del 1923, que polemiza con esta gente de la Segunda Internacional, ¿no? Y dice, a ver, déjame ver, yo quería leerle, sí. Dice que hay que pensar por qué está la revolución en Rusia y no en Europa. Porque si las condiciones objetivas son fundamentales, la revolución tendría que estallarse, ¿no?, en Europa, que estaban las condiciones dadas. ¿Por qué estalla en Rusia? Y él dice, bueno, porque, ya les decía antes, ¿no?, porque la situación sin salida creó las condiciones políticas de lo que él llamó la fusión de la guerra campesina y el movimiento obrero. O sea, potenciando la unidad obrero-campesina, ¿no?, soldados también, y con esa gran masa de gente, pues, del pueblo que sufría los efectos de la guerra, se creaban las condiciones para avanzar. Entonces, ustedes están diciendo, les decía, que estamos atrasados. Bueno, entonces él dice, dicen ustedes que para construir el socialismo hace falta civilización. Muy bien, pero entonces, ¿por qué no podíamos crear primero tales prerequisitos, ¿no?, de civilización en nuestro país, como, por ejemplo, la expulsión de los terratenientes y los capitalistas rusos, y después iniciar el movimiento hacia el socialismo? ¿En qué libros han leído que es inadmisible o imposible semejantes variaciones del habitual orden de sucesión histórica de los acontecimientos? Todo esto era para decirles cuán importante es, ¿no?, tener un análisis concreto de lo que está pasando concretamente en cada situación, ¿no?, y no pretender meter la vida en esquemas, sino por el contrario, que nuestra teoría tome, pues, lo que está ocurriendo en la realidad y trate, pues, de entenderlo, de teorizarlo, etc. Estábamos viendo que no podíamos ser mecanicistas y que teníamos que entender que las revoluciones se producían por una serie de contradicciones que se daban en determinadas realidades y que podían romper con cualquier teoría, ¿no?, y que eso ocurrió con la Rusia y luego, pues, varios países que conformaron luego la Unión Soviética, que se engendró la revolución a partir de la Primera Guerra Imperialista Mundial. E igual ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a la expansión del socialismo por Europa del Este y luego por Asia y por África, ¿no? Es decir,
no fue la maduración nuevamente de las contradicciones, fuerzas productivas, relaciones de producción, como mecánicamente veía la Segunda Internacional, sino las condiciones políticas nuevamente creadas por la guerra, las que permitieron avanzar al socialismo e ir cubriendo ya una cantidad grande pues del mundo terráqueo, ¿no? Que fue expandiéndose con estas revoluciones, ¿no? Que fueron muchas de ellas mucho más, con la fuerza motriz de esas revoluciones fue el campesinado, no fue la clase obrera, que en muchos de ellos era bastante minoritaria. Si estamos pensando en las revoluciones de Asia, África, ¿no? O sea, los movimientos nacionalistas que se produjeron en esos países.